Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Una vez más le damos la bienvenida a eh, tercera semana ya de Nuevo Testamento 1, la introducción al maravilloso mundo de los evangelios. Estamos caminando hacia esa ruta. Eh, Quiero iniciar en este tiempo haciendo un pequeño recuento de lo que ustedes tuvieron que haber visto la semana pasada, o sea, la semana 2. Ustedes tuvieron que haber leído el documento acerca del Imperio Romano y cómo el Imperio Romano llega a Judea. Eh, es un, Tiene una amplitud que debe ser estudiada precisamente en una unidad. Por eso no se juntó esta unidad 2 con la división del imperio persa, del imperio babilónico, porque ya sería mucha información. Por eso es pertinente verla en una unidad eh, y poder cada vez acercarnos más a esas primeras lecturas de los capítulos de, de Lucas y de Mateo, ¿sí? Que nos ayudan, nos aproximan mucho a comprender situaciones políticas, a comprender situaciones sociales en el tiempo de la infancia de Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, se hizo necesario que ustedes en esa semana 2 tuvieran esa lectura, cómo es que Roma llega a Judea, cómo lo invaden aproximadamente en el 63 antes de Cristo, y precisamente después de esa invasión, qué es lo que ocurre posterior a esa invasión, cómo es que aparece Herodes el Grande. Vimos allí también en la semana 1 el tema de los macabeos un poco, vimos muy a grandes rasgos ese asunto, pero aquí se va a consolidar la aparición de Herodes el Grande, ese Herodes que es el que manda a matar los niños por temor a que hubiera nacido el rey de los judíos. Entonces Herodes el Grande manda a matar a estos niños, pero en medio de eso también hay que comprender otra serie de asuntos, como lo es la decadencia de Herodes en esos tiempos, ¿sí? Entonces usted allí tuvo que haber leído acerca de cómo fue que Herodes gobernó y cómo después de estar como en una cúspide empieza a descender también eh, en, ese, en ese desarrollo de los primeros siglos del nacimiento de Cristo. Ahora, que hay unos datos cronológicos también muy importantes a tener en cuenta, porque Herodes muere en el año 4 después de Cristo, pero nosotros no podríamos considerar allí que Jesús tenía 4 años cuando Herodes muere. O sea, los datos, recuerden que la Biblia no la podemos tomar como un evento histórico en cuanto a los registros o a los años que aparecen allí escritos. Entonces, por eso nosotros no podríamos llegar a determinar que Jesús nació en el año 0, tampoco. Hace parte de un calendario gregoriano que ustedes van a estudiar cuando estemos viendo quizás historia de la iglesia. Allí se va a ver un poco ese asunto. Pero acá no tiene nada que ver este asunto con que Jesús haya tenido quizás 4 años o 2 años. No, es un asunto totalmente diferente. Del mismo modo, después de esas lecturas, usted se dará cuenta la prosperidad que tuvo Herodes aproximadamente entre el año 37 y 14 antes de Cristo, y Herodes hace algo que para los judíos fue, digamos que en cierta medida muy buena, que fue reconstruir el templo, ¿sí? Y Herodes fue un gran constructor, ese era como su, como su talento nato, le encantaba ese tema de la arquitectura, y Herodes le da al pueblo precisamente lo que quizás el pueblo estaba pidiendo en su momento. Sin embargo, es de resaltar también que quizás con la opresión de impuestos para que el rey tuviera grandes comodidades,
pues el pueblo ya como que ese asunto como que no les empezó a gustar y empieza precisamente en el 14 esa decadencia del rey. Efectivamente, Herodes muere aproximadamente en el 4, en el año 4, y el reino se distribuye. Palestina se distribuye a los hijos de Herodes. Entonces ahí aparece Arquelao, Antipas, Felipe y Agripa. Entonces los tres primeros que mencioné hacen parte del contexto y vida de Jesús. Incluso cuando ustedes hagan la lectura acá, pues se van a dar cuenta las dinámicas políticas y sociales que estuvieron en medio de la vida de Jesús y también de la vida de Juan el Bautista, ¿sí? Recuerde, mi hermano, mi hermana, que hay un Herodes quien lo apresa, hay un Herodes quien lo encarcela, ese mismo Herodes quien lo encarcela es quien lo manda a decapitar por petición de la hija de la esposa, ¿sí? Pero esta esposa que tenía este Herodes Antipas, antes de eso era esposa de Felipe. Entonces la protesta de Juan el Bautista era precisamente que Antipas se había metido con la hermana de Felipe, y ahí se crea toda la situación que hacen que apresen a Juan el Bautista, y ahí podremos entender más el contexto que Juan el Bautista no había sido apresado precisamente por su discurso religioso, no fue por eso, fue más bien por su discurso en contra de lo que el rey estaba haciendo. Y es claro que para Antipas había un temor, mandarlo matar, por la situación que se le iba a presentar en un futuro, llámese revuelta, porque Antipas no estaba muy contextualizado en cuanto a qué tipo a qué tipo de grupo pertenecía Juan. Entonces había cierto temor frente a eso, porque si eran los celotes, posiblemente una revuelta se podría llegar a ocasionar, pero también existía el temor en cuanto a lo religioso. Entonces allí también Herodes, o por lo menos los textos bíblicos hacen notar de Herodes Antipas ese temor allí en tocar a Juan el Bautista. Sin embargo, pues él es víctima de sus propias palabras, como usted y yo hemos leído muy bien en el texto bíblico, y él hace caso por haber dicho que él pidiera lo que quisiera y que él le daba a esta mujer. Así mismo ocurrió, él ya pide la cabeza de Juan y le tocaba cumplir allí. Y sin duda alguna también está el relato de Agripa, quien también casi se convierte al cristianismo. Igual usted también lo tuvo que haber leído ahí en el texto. Sin duda alguna también usted repasó allí acerca de la formación del canon, la contribución greco-romana allí en ese texto, y hizo unas lecturas. Bueno, también están los intentos de revolución en contra de los romanos, los celotes, también allí, y usted también hizo 3 lecturas allí, y después de haber complementado estas lecturas usted debe haber presentado la prueba, ¿sí? La prueba. Ahora yo aquí quiero hablar algo sobre este asunto de las pruebas. Recuerden muy bien que las pruebas se habilitan el día jueves y se cierran el domingo a medianoche. También recuerden que en la semana 1 estaba la misma dinámica. Sin embargo, en el encuentro, en el webinar que hicimos, yo me comprometí a dejar abierto hasta el día martes. Pero ¿qué ocurrió? Como existió una primera programación, entonces hay quienes entraron faltando 5 minutos para las 12 de la noche del día del domingo y les cerró la plataforma. ¿Por qué? Porque a las 12:05 se volvía a habilitar la otra. Entonces yo no contaba con que estudiantes iban a estar presentando la prueba faltando 5 minutos. Obviamente los va a sacar y se van a subir las respuestas que alcanzaron a subir.
y otros hermanos, hermanas, que se les cierra la prueba se les cierra y bueno, eso ya no es culpa nuestra. Sin embargo, en medio de que esto usted no lo vea tan cuadriculado y tan cerrado, pues estamos tratando de trabajar para ver si podemos volver a abrir esa opción a esos estudiantes puntuales. Entonces, todavía no hemos encontrado la forma, mis hermanos, pero estamos trabajando en ello, a ver cómo lo podríamos llegar a solucionar para aquellos hermanos que no fueron muchos, a la hora del té fueron como 3 o 4 hermanos que estamos trabajando en ello. Y yo les recomiendo, mis hermanos, mis hermanas, que muy puntualmente estén presentando las pruebas. ¿Por qué? Porque la plataforma no la podemos habilitar y deshabilitar en todo momento. Entonces les sugiero entrar en disciplina con sus estudios y especialmente al momento de entregar la prueba. Fíjate que la prueba ustedes la pueden presentar con el documento abierto, o sea, ustedes tienen todas las opciones, son 2 horas de tiempo que se les da para contestar 10 preguntas, entonces tiempo suficiente también para que ustedes puedan buscar, escudriñar, estar seguros de la respuesta que van a colocar allí. Entonces yo sí les pido, mis hermanos, mis hermanas, que seamos disciplinados en ese aspecto para que no se nos presenten las dificultades más adelante. Bien, en ese orden de ideas, habiendo hablado un poco sobre la semana 2, hablemos ahora sobre la semana 3, que es esta la que está transcurriendo, que empezó el día lunes. Usted recibió allí en la plataforma un documento donde nos va ahora a hablar acerca de la sociedad judía en el tiempo intertestamentario. ¿Sí? Fíjate una vez más que nosotros no hemos entrado todavía a hablar de los evangelios. ¿Sí? Estamos hasta ahora conociendo el contexto para llegar a los evangelios. Entonces aquí es necesario que nosotros también leamos cuál era la situación antes de que naciera Jesús en cuanto a su sociedad, a su estilo de vida, qué le esperaba a este bebé cuando naciera. Entonces allí precisamente vamos a tener la lectura sobre la clase favorecida o los ricos. Importante estos detalles, especialmente debo mencionarlo de esta forma, especialmente cuando vamos a interpretar textos como cuando le piden al pueblo que escojan a quien quería que liberara a Poncio Pilato, si a Barrabás o a Jesús, ¿sí? ¿Quiénes eran los que gritaban Jesús y quiénes eran los que gritaban Barrabás? Esto es importante que usted lo empiece a comprender desde acá, ¿sí? No necesariamente debemos continuar una tradición religiosa pensando que las mismas personas que levantaban ramos diciendo Hosana al hijo de David cuando entró triunfalmente a Jerusalén, no necesariamente esas mismas personas fueron las que estaban gritando días después, crucifícale, crucifícale. No, ahí hay un contexto también y hay que valorar, o no, más que valorar, hay que evaluar especialmente la cultura y la sociedad de la época, ¿sí? Entonces allí es donde vamos a tener en cuenta esa situación de la clase favorecida. También vamos a leer allí la clase media, ¿sí? Y sin duda alguna el Nuevo Testamento habla de los pobres, y el mismo Jesús en alguna de las perícopas, él dice, a los pobres siempre los tendréis. Entonces esa parte también es importante determinar quiénes eran esos pobres. Y los esclavos también, que tanto menciona la Biblia. Sin duda alguna, en medio de esas clases que vamos a leer, esas clases sociales que existieron en el primer siglo, sin duda alguna usted en algún momento va a tener que ubicar a Jesús en una de esas clases. ¿A cuál clase perteneció Jesús? ¿Sí? Ahí hay que analizar muchos asuntos. Jesús nace en una pesebrera,
no había lugar en el mesón, ¿sí? Sin embargo, Augusto había mandado censar, pero todos tenían que volver a su lugar de origen. Entonces es por eso que José coge a María en embarazo y la lleva hasta Belén. Pero si José era de Belén y su familia era de Belén, muy posiblemente él tenía parientes allá en la ciudad de Belén, pero fíjate que ninguno de los parientes, por lo menos no lo muestra la Biblia, lo hospeda en el momento tan crucial que era en el nacimiento de Jesús. Y Jesús nace o aparece en escena precisamente en una pesebrera, ¿sí? Pero, bueno, y a esa pesebrera llegan unos pastores, se dice ahí en el texto, que llegan a adorar al niño, pero días después resulta que hay otra escena donde Jesús y su familia, su papá, su mamá, ya no están en la pesebrera, sino que están en una casa, y en esa casa es donde llegan los sabios de Oriente y le honran con regalos preciosos, ¿sí? Cada regalo tiene un símbolo también allí muy particular. Entonces fíjate que nosotros debemos preguntarnos o cuestionar muy bien cómo haría José para pagar quizás ese lugar, el trabajo que tenía le daba para ese tipo de cosas, ¿sí? Y aunque la Biblia no muestra esos indicios tan específicos, sí nos puede mostrar asuntos muy importantes, ¿sí? Acerca de a la clase social en la que pertenecía Jesús, ¿sí? ¿Cómo hacemos de pronto para sacar indicios donde la Biblia de pronto calla o no hay un relato que nos pueda aportar más a esta situación? Quiero dar un ejemplo. Esto es un ejemplo. Eh, Todos sabemos, leyendo la Biblia, que Jesús carga un madero, ¿sí? Carga un madero, pero antes de que le pusieran ese madero, Jesús había sido golpeado, ¿sí? Había sido coronado con espinas, ¿sí? Y el maltrato muy seguramente hace de una persona como Jesús que sus fuerzas decayeran, ¿sí? Sin embargo, el texto nos muestra que él carga un madero, que aparentemente es su patíbulum, lo lleva hasta el sitio del Gólgota, y es un recorrido considerablemente largo para una persona que ha sido golpeada, que posiblemente no había dormido, que muy seguramente no le habían dado desayuno ni almuerzo, ¿sí? Entonces, en ese sentido se puede llegar a deducir que gracias a la profesión que practicó de niño y de joven, tuvo aliento, tuvo fuerza para cargar su patíbulo. De pronto hasta él sabía de qué forma cargarse el madero, cómo echárselo encima, ¿sí? Por su profesión de carpintero, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, pues obviamente tuvo que haber aprendido el arte de la carpintería, ¿sí? Porque eso era normal en la cultura, que el padre le transfiriera a sus hijos los conocimientos de lo que de pronto él hacía o trabajaba. En este caso particular, José tuvo que haberle enseñado a Jesús de qué forma coger el madero, echárselo encima o cargarlo de tal forma que no le talle. Bueno, qué sé yo, son indicios, vuelvo y repito, indicios. Pero para poder llegar a esos indicios eh, que, que en cierta manera nos ayudan a pensarnos y a reflexionar mucho más en la Biblia, es necesario que nosotros estudiemos estos asuntos previos, ¿sí? Por eso allí usted también precisamente va a leer en el documento las profesiones u oficios que existieron en la época de Jesús. Recuerde que el israelita o el judío no se caracterizaba tanto porque fueran hombres de mar, ¿sí? No eran hombres de mar. No confundamos mar con la palabra lago, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que usted lea en la Biblia de que Pedro era pescador no significa que él era un hombre de mar,
¿Por qué? Porque Pedro pescaba en un lago. Hay una gran diferencia entre pescar en un lago y pescar en el mar, ¿sí? Y a la cultura judía en ese entonces, ellos tenían miedo al mar. Ellos pocas veces navegaban en el mar. Y de hecho, si usted mira los relatos, el único que nos muestra en escena en ese escenario del mar Mediterráneo es a Pablo, cuando lo llevan allá y navega y que el barco se destruye y bueno, y todo ese tema. Pero en los evangelios el mar no es mencionado porque no eran hombres de mar. Aunque habían pescadores, los pescadores que habían eran pescadores del lago de Galilea, ¿sí? Que es muy diferente al mar. Aunque también hay una escena bíblica que ahora me llega a la memoria, donde ese lago se pone fuerte, se pone bravo, digámoslo así. Y Jesús en medio de su cansancio, dice el relato que los discípulos van, lo despiertan y le dice que por favor les ayude, que están pereciendo. Y él con autoridad se para allá y calma las aguas y la tempestad por la autoridad que él tiene sobre incluso la misma naturaleza. La naturaleza le obedece. Entonces, esos oficios de pescador no, vuelvo y repito, no tienen que ver con el mar. Hay otros oficios, otras artes, perdón, que son mencionados en la Biblia, ¿sí? Y más específicamente el de la carpintería. Sin duda alguna tenemos que hablar del oficio, aunque suena un poco fuerte o fuera de sí, llamémoslo así, pero el tema del publicano. Los publicanos debían tener un conocimiento aritmético para poder recaudar los impuestos. No cualquiera podía ser un publicano, ¿sí? Eso no era que el romano escogía y iba por una casa y le decía, venga, usted va a ser un publicano. No, ellos tenían que consultar las personas que fueran diestras con este asunto con este asunto del arte, ¿sí? De hacerlo. La orfebrería también era muy bueno, aunque no podemos dejar de mencionar que el oficio más tradicional y más común en tiempos de Jesús e incluso antes de Jesús es la ganadería, ¿no? El pastorado, pastorear ovejas, es la profesión más común en la época. También usted allí va a tener otras lecturas adicionales para que le ayude a comprender aún más esa entrada hacia los evangelios. Es por ejemplo el sistema cambiario, el sistema de monedas en la época intertestamentaria. Es necesario que usted comprenda cómo era el movimiento, cómo era en el Antiguo Testamento, cómo evolucionó y posiblemente en algún momento de la lectura usted podrá decir, ya entendí por qué Jesús manda pagar un impuesto sacando dos monedas, perdón, de la boca de un pez. O sea, allí usted va a encontrar ese sistema de monedas y obviamente pues yo le sugiero que en medio de la lectura, si hay textos bíblicos, usted los analice con los textos bíblicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá nos va a hablar del denario. ¿Qué es un denario? Dice que es una moneda de plata, ¿sí? Y esa moneda es nombrada en los textos de Mateo, de Marcos, de Juan, incluso en Apocalipsis 6:6. Es necesario que usted vaya y también lea esos textos bíblicos. No se quede solamente con la lectura del PDF, sino también analice el texto bíblico. Fíjate que en la lectura usted va a entender que habían monedas romanas, existía el cuadrante, existía el denario también allí, el dracma, ¿sí? Que eran monedas griegas, monedas judías que era la blanca, ¿sí? Allí usted en ese texto va a encontrar ese tema de las monedas y el sistema
de medidas en esa lectura que usted va a tener allí. También va a tener otra lectura que tiene que ver con el trabajo en la época veterotestamentaria, o sea, en esa transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario, llamémoslo así. Vuelvo y repito, no estoy hablando de 400 años de silencio, eso ya quedó solucionado en la primera semana, ¿sí? Estamos hablando del periodo intertestamentario, sin meterle tiempo, no le metamos tiempo allí a ese asunto, ¿sí? Entonces usted va a encontrar cómo era el trabajo en ese entonces de ese periodo intertestamentario. Y por último hay otra lectura también que habla acerca del ocio y los juegos, ¿sí? Allí usted va a darse cuenta que el darle tiempo al ocio no era considerado el común de la mayoría del pueblo. Sin embargo, si hay un grupo muy particular que practica el ocio y casualmente tienen que ver con los ricos, Usted allí lo va a leer también en ese documento. Y los juegos también. Usted no puede pensar que los juegos es algo moderno. No, eso está desde más atrás. De hecho, hay un relato bíblico que encontramos acerca de que las prendas de Jesús fueron jugadas a los dados. Entonces ahí usted va a encontrar un poco el asunto. O sea, no quiero que se vaya a llevar una mala perspectiva. No piense que el documento le va a mostrar cuáles eran los juegos y cómo se jugaban para que usted hoy en día también los juegue. No se trata de eso. Se trata de ver cómo se veía en ese entonces, cómo se practicaba, en qué tiempo se practicaban, y eso nos va a ayudar, vuelvo y repito, y perdón por ser tan insistente, eso nos va a ayudar a ubicarnos cuando estemos llegando a los evangelios, ¿sí? Que queriendo Dios, si Dios nos presta la vida, estaremos llegando quizás hasta la siguiente semana. Todavía nos hace falta ver cosas muy importantes antes de llegar a los evangelios. Bien, pues recordarles una vez más, el día jueves, con el favor de Dios, se habilita la prueba corta de esta semana para que usted la conteste entre el jueves y el domingo a medianoche. Y el jueves nos volveremos a encontrar en un webinar a las 7 de la noche. Ya está agendado con el pastor Arnulfo, con el favor de Dios. Para que volvamos a retomar un poquito a más detalle lo que he comentado en este video. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre Roma, cuando entra el imperio, y esta semana 3 vamos también a tratar de hablar un poco en ese tiempo que vamos a tener el día jueves con el favor de Dios. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no siendo más, espero que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, les dé la sabiduría y que de su parte usted ponga también la disciplina para sus estudios. Recuerde, mi hermano, mi hermana, que a Dios le presentamos las cosas en excelencia, en decencia y en orden, y eso incluye también nuestros estudios. Muy seguramente se presentan dificultades, claro que se presentan las dificultades, pero no nos dejemos vencer por ellas y sigamos adelante. Prosigamos aquella bella meta que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que estoy convencido, al igual que la denominación bautista, al igual que el pastor Arnulfo, al igual a que las congregaciones a las cuales ustedes representan, todo esto tiene un propósito. Estamos convencidos de eso. Usted no está estudiando en el IVIVA porque sí. Esto tiene un propósito. El propósito principal es agradar al Señor, conocerlo cada día más. Y lo segundo, que me parece también muy importante, es que lo que usted conoce lo enseña a otros. Que vaya y haga discípulos, porque a la hora del té ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo.
Así que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que tengan un buen tiempo de estudio y con el favor de Dios este jueves estaremos hablando en el webinar de las 7 de la noche. Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana. Chao.